Buenos días. Platea, buenos días. Bueno, imaginaros por un momento que yo tengo una panadería. Y viene un señor a mi negocio y me dice, mira, yo tengo hambre, póngame pan. Y yo le digo, mira, has llegado al lugar perfecto, al lugar correcto. Y le voy a enseñar un recorrido por mi panadería. Y le voy a mostrar los hornos donde cocinamos el pan. El hombre replica, bueno, mire, yo tengo un poco de prisa, si no le importa, yo quisiera solo el pan. Bueno, pero espérese un poquito, hombre, no sea así, espérese un poquito. Mire, sepa que ningún pan es como el nuestro, es el mejor, nos levantamos a las 4 de la mañana, hacemos la masa con un poco de sal, levadura y algunos ingredientes más, y tendrá el pan más extraordinario que jamás haya probado. El hombre pues replica, vale, pero ¿me puedo llevar ya el pan? Pero hombre, espérese un poquito, porque ahora le voy a llevar a otro sector de la panadería donde tenemos otras recetas para hacer el pan. Pan blanco, pan negro, pan rubio, pan pelirrojo, bueno, esto me lo he inventado. Vale, pero escucha que yo tengo prisa. ¿Me puedo llevar ya el pan? Hombre, espere un poquito. Que ahora quiero explicarle cómo hacemos nosotros el reparto del pan. Hasta que finalmente el cliente empieza a perder la paciencia, se cansa y le dice, bueno, ¿me va a dar el pan o no me va a dar el pan? Y yo le digo, pues mire, es que pan, lo que es pan, no tenemos. Pero si quiere le puedo explicar cómo hacíamos antiguamente el pan, ya hace mucho tiempo. Y el hombre, claro, aquel hombre replica, mire, no me puedo creer que usted tenga una panadería abierta al público y no tenga pan. Bueno, verá, hace mucho tiempo que nosotros no hacemos pan, pero yo le puedo explicar como nadie cómo hacer el pan. Ni tampoco nadie tiene la receta que nosotros tenemos para hacer el pan. Finalmente el cliente se va enfadadísimo porque le hicieron perder su tiempo y por si fuera poco, tampoco vino a buscar, tampoco halló lo que venía a buscar, que era el pan. Desgraciadamente, pienso que mucha gente no se acercan a las iglesias porque algunas son panaderías abiertas que no tienen pan para ofrecer. Algunas son panaderías que solo hablan del pan que hicieron, hablan del alimento que alguna vez tuvieron y por eso la gente, algunas personas no quieren ir a las iglesias. Gente que vienen a por pan y solo se encontraron recetas de cómo hacerlos. Se encontraron hornos fríos. Suele suceder. Yo tampoco iría a un sitio donde no hay pan, donde no pueda saciar el hambre. Y yo os puedo decir hoy, aquí y ahora, que también os digo que si aquí, en este lugar, en Jaime Roig, si algún día no te sacias del pan, huye, sal corriendo de aquí en busca de pan, de alimento, donde sea. Y esto es un reto para todos nosotros, porque la gente quiere saciar el hambre. Por eso va la gente a que le lean las cartas, por eso la gente lee los horóscopos y otras cosas. Y lo hacen porque tienen necesidad de pan, porque quizás cuando fueron a las panaderías que nosotros patrocinamos o promocionamos, le explicaron cómo hacer el pan, dónde están los hornos y cómo lo hacíamos en la antigüedad, pero ya hace mucho tiempo. El profeta Amós lo predijo. Vendrán días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan, ni de agua, sino hambre de oír la palabra. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Amós 8, del 11 al 12. La Biblia narra un incidente. En cierta ocasión hubo una familia. Está narrado en el libro de Ruth. ¿Quieres poner, por favor, Ruth, capítulo 1, del 1 al 18? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. Acordaos de esta palabra, hambre, en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo acaso más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo más. La Biblia, como digo, narra este incidente, y en cierta ocasión hubo esta familia. Estamos hablando en los periodos de los jueces, en los primeros años del profeta Gedeón, y dice que había hambre en la tierra. No se olviden de esta palabra, hambre. En ese tiempo los madianitas robaban y asaltaban la tierra de Israel y se llevaban todo el fruto, causando hambre. Y ahí había una familia que, a mi parecer, tomaron una decisión de esas que no se debe tomar, sobre todo si uno no está en perfecta comunión con Dios, en perfecta oración, y si uno no sabe exactamente lo que va a hacer, puede acabar perdiendo muchas cosas e incluso la vida. Personalmente pienso que las decisiones que tomamos en familia tienen que estar muy, muy bien medidas, muy bien consensuadas con Dios, con el Señor. Tienen que pasar por el tamiz, por el colador de la presencia de Dios. De otro modo, uno puede cometer errores que pueden lamentarse por el resto de la vida. Y lo que es peor es que afectan no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y
a las próximas generaciones. Decisiones incorrectas. Y el libro de Ruth cuenta la historia de una familia que toma una de esas decisiones. Versos 1 y 2, por favor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateo de Letán. Llegaron pues a los campos de Moab, se mueven a los campos de Moab. Y ese hombre Elimelech tiene toda la pinta de haber sido un hombre justo. No estamos hablando de un hombre que no sepa oír a Dios, por lo menos no se nos dice, sino parece ser que era una familia íntegra. El jefe de su hogar, su nombre Elimelech, no creo que sea fruto del azar. Su significado es mi Dios es rey. Así que se supone que viene de una estirpe, de cierta familia importante. Se supone que era un hombre que se suponía que sabía escuchar a Dios. La Biblia no dice que fuera un necio. Ya sabéis que la Biblia no habla sin tapujos, sin pelos en la lengua, porque la Biblia nunca esconde nada. Te dice las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. No escondió el pecado de David, ni el de Sansón, ni de ningún hombre que encontramos en la Biblia. La Biblia no esconde. Así que dice que había un varón de Judá que por lo general trataba de hacer las cosas bien, pero un día el hambre, la crisis, hace que tome una decisión y se mueve de donde Dios le plantó. De Belén, de la casa del pan, porque Belén significa la casa del pan. De su tierra a buscar pan en tierras ajenas. Yo personalmente sé lo que significa moverme de donde me pertenece, porque mis padres lo hicieron en los años 60. El problema es que cuando empiezas a deambular por ahí, no siempre vas a encontrar el pan o realmente el pan que necesitas. Dejarme extrapolarlo a lo que quiero compartiros en esta mañana. Cuando Dios te coloca en un lugar, es porque debes de haber tenido un llamado o un propósito. Si debes tener la certeza de que Dios es quien me pidió que yo haga lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si Dios te trajo, vamos a extrapolarlo aquí, a esta iglesia local, quizás es porque recibiste un llamado implícito o explícito de parte de Dios, ¿no? Recuerdo que yo sentí ese llamado hace más de 30 años, cuando sentí de una manera clara que debía marchar de la iglesia local donde me reunía, dejar a mi parentela, porque ahí estaba gran parte de mi familia, para ir a reunirme en una otra iglesia en la calle Martorell, a aportar lo que yo pensaba que era mi granito de arena, porque ahí había más necesidad. Y después de tanto tiempo, hoy me doy cuenta que esa decisión hecha en el Señor fue crucial para algunos acontecimientos que luego se dieron hasta llegar finalmente a esta iglesia local y conoceros a vosotros. Quizás algún día os explique toda la historia, ahora no toca. Pero también os digo que ese llamado hay que activarlo de alguna manera. Es como si tú te recibes una tarjeta Visa, pero sabes que no va a funcionar hasta que vas al cajero y lo actives. Es una tarjeta inocua si no lo haces. Y a mí se me ocurren por lo menos 3 coordenadas para activarlas. Las 3 tienen que estar perfectamente alineadas para saber que tu llamado es real, que tu llamado es fructífero, que es efectivo. Pero que la mayoría de los que son llamados lo emprenden, lo aprenden con dolor a base de golpes en la vida. La primera que se me ocurre es el propósito, es decir, tienes que saber para qué me está llamando Dios.
Cuando Dios te llama, tienes que tener claro para qué te llamas. Debes tener un propósito, debes tener una convicción profunda que la conservas quizás en tu corazón desde hace tiempo, tal vez por muchos años. La segunda coordenada es el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo diga, que yo haga? A través de los años, tanto mis compañeros del consejo como yo hemos hablado desde aquí y fuera de aquí de pureza, de santidad y de otras muchas cosas. Y debes ser consecuente con lo que crees. No puedes predicar una cosa y hacer otra. La palabra consecuente significa que te mantienes en lo mismo con el tiempo, todo el tiempo. Que tus hijos igual te recordarán como el viejo que a lo mejor tenía un mal carácter, que tenía un temperamento fuerte o que dormía la siesta, no sé qué, pero que siempre tuvo perdurabilidad en lo que creía. La tercera coordenada es la dirección en donde me quiere Dios plantar. Y cuando uno ve con dolor a tanta gente que dice, yo he sentido de Dios, yo he sentido el llamado, pero luego los ves y parece que la brújula se les ha estropeado, que van deambulando de iglesia en iglesia y no saben dónde van a parar. Al final lo único que acaba causando estas cosas es dolor, porque es un llamado inefectivo. Porque si no tienes una dirección, al final cualquier lugar, cualquier destino te queda bien. Y encima lo acompaña con la susodicho frase, Dios me ha dicho. Entonces, necesitas saber dónde Dios te plantó. A eso se le llama identidad, a eso se le llama sentido de pertenencia. ¿A dónde perteneces? A mí me gustaría mucho que esta iglesia tuviera sentido de pertenencia, que los hermanos pudieran decir, yo pertenezco a Jaime Roche. No escuchaba a nadie decir amén. Solo decimos a bien cuando hablo de bendiciones, ¿eh? Qué pillos sois. Ojo, no digo que sea el lugar físico lo que te vaya a dar la identidad, no lo es, porque puedes tener una casa y no tener un hogar. Puedes tener paredes y no tener sitio donde regresar. Puedes creerte que estás acompañado y sin embargo sentirte solo. Por eso la Biblia dice en Isaías 51, 1, 2, por favor. Isaías 51, del 1 al 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Verso 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Está diciendo que recuerdes de donde fuiste cortado, porque eres una piedra de cantera que fuiste cortado, recuérdalo. Siempre fuiste cortado a propósito y con un propósito. Tú puedes olvidarte de donde Dios te lleva, pero nunca debes olvidarte de donde Dios te sacó. Porque de donde Dios te sacó, esa es tu identidad, de donde tú eres. Ahora, aquí tenemos a una familia, a Elimelech es el esposo, Noemí la esposa, Malón y Kelión son los hijos que en aquel momento estaban en el lugar donde Dios los plantó, en Belén. Pero cuando llega el hambre, empieza la crisis. Y yo tengo una pregunta. Cuando Dios te planta en un lugar y empiezan las crisis, las dificultades, las tormentas, ¿de quién vienen esas crisis? ¿Del diablo? ¿De hacer las cosas mal? Porque yo tengo una tercera opinión. En ocasiones, la hambruna y las crisis son permitidas por Dios. Primero, para medir dónde estás plantado, para comprobar si estás plantado ahí de verdad. Cuando te casaste, no sé si recordarás cuando dijiste, en la salud y en la enfermedad.
en la riqueza y en la pobreza. ¿Y qué significa eso? Significa que ambas cosas te van a venir. Y tú tienes que saber dónde estás plantado. El Señor comparó al cristiano a alguien que dice que construye y dice el hombre prudente sobre la roca y el hombre insensato dice que sobre la arena. ¿Y qué dice el pasaje? Que a ambos, repito, a ambos, a los dos, le soplaron vientos, al prudente y al insensato, a los dos. Y dice que vinieron ríos y vinieron tempestades. Es decir, el estar plantado sobre la roca no significa ausencia de vientos, ni frentes de frente, ni tempestades, ni nada parecido. El estar plantado en Cristo no es ausencia de hambre. Ahora, que estoy en Cristo no voy a tener más problemas. No crean ese evangelio ridículo y mentiroso que te dice que siempre sonrías. Porque esto no ocurre siempre. Y viene alguien y te dice, oye, hermano, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Has perdido el gozo? Anímate, hombre. Venga, arriba ese ánimo. Y tú le dices, mira, es que ahora mismo estoy así porque lo que me pasa es que se me ha muerto mi madre. Y eso es lo que me pasa. Así que uno llora. Llora cuando está triste, cuando se te muere la mascota. Y esos sentimientos son honestos. Están en el ADN que Dios nos hizo, nos dio. Así que no temas estar triste por momentos que puedas decirle a alguien, necesito tu ayuda, necesito un abrazo tuyo. Es normal, yo a veces estoy feliz, pero otros no tanto. Otras me apetece ahorcar a alguien, pero no lo hago, pero tengo ganas. Y eso forma parte del paquete en la vida. Y cuando uno dice, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pues, porque eres mortal, porque es normal. Así funciona. Si eres mujer, más compleja todavía, ahora que no está mi mujer. ¿Verdad, marido? ¿Qué te pasa? No sé. ¿Estás triste? No sé. Así que a veces los vientos vienen de frente. Pablo dice en Hechos 16, del 6 al 15, que atravesaba las regiones de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicara en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo dice que no se lo permitió. Ya veis que Dios todavía cierra puertas. Y a veces vienen vientos de frente y debes estar bien fundamentado sobre la roca. Una puerta cerrada no es una interrupción del plan y del propósito de Dios, necesariamente no lo es, sino que es una señal, es una bifurcación, un desvío hacia el verdadero propósito de Dios. Y así se demostró con Pablo y en su viaje. Lo que trato de decir es que solo vemos lo que podemos observar. Esto es propio de nosotros. Un diagnóstico de una enfermedad, una carta del banco y decimos, una puerta está cerrada. Y no, solamente es un proceso. Dios a veces cierra puertas porque detrás de cada puerta cerrada hay una bendición grande que no estamos viendo y que nos está esperando. El mismo Señor Jesús experimentó una puerta cerrada en Getsemaní. Padre, no quiero morir. Pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero debes saber que cuando el Padre le dijo no a su propio Hijo, en Getsemaní nos dijo sí a nosotros, para abrirnos las puertas del cielo, y abrió un gran sí para la eternidad. Estoy siendo claro, ¿no? Ahora, no logro entender porque Elimelech decidió moverse de donde Dios le plantó. A la primera de cambio, a la primera hambruna que viene, Elimelech no entiende, no sabe que eso forma parte del paquete y toma para mí una decisión
bastante miserable. Y dice el pasaje que Elimelech murió allí en tierras de Moab. Ni siquiera se toma el tiempo de explicar ni de qué murió, ni por qué murió, porque ya es igual. Ya no es relevante. Ya no forma parte de la historia. Tanto nadar para morir en la orilla donde Dios no te mandó. Ahí se fue a Moab. Moab estaba bajo un dios pagano, en tierras paganas, donde no adoraban a Dios, el Dios verdadero, sino que había dioses paganos. ¿Qué pintas tú ahí, Elimelech? Fijaros que la Biblia no pierde el tiempo diciendo cuánto tiempo pasó Elimelech en Moab, si tuvo una buena casa, si tenía la nevera llena, si se cambió de coche. No dice nada. Y murió Elimelech. Fuera. Punto final. Lógicamente, sus hijos tomaron mujeres moabitas, mujeres paganas que adoraban a otros dioses. Eso tampoco lo tuvo en cuenta Elimelech. ¿Por qué no lo pensaste, Elimelech? Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth, y dice que habitaron allí 10 años. Es la primera referencia a cuanto a tiempo que se hace en este libro, en el libro del Ruc. Y luego dice que murieron también los dos hijos, Malión y Kelión, y tampoco dice ni de qué, ni por qué, ni se sabe, ni se les espera. También murieron en tierra de Moab, y la mujer se quedó viuda de su marido y de su hijo, y de sus hijos. Dejadme que os diga un apunte sobre esto. Creo que lo dije el otro día en el talatorio de mi suegra. Si a un hombre o a una mujer se le muere el cónyuge, eso tiene nombre, se le llama viudo o viuda. Si se te muere el padre o la madre, a eso se llama huérfano. Pero si se te muere un hijo, para esto no hay ningún nombre establecido. Porque la experiencia de enterrar a un hijo es tan devastador que realmente no tiene nombre. Todo esto lo tuvo que sufrir Noemí por una decisión no hecha en el Señor. Escuchadme bien, no me importa si te olvidas de todo el sermón, de toda la palabra de esta mañana, pero escucha esto. El salir a buscar pan sin que Dios te lo haya mandado puede ser mortalmente serio en tu familia. No salgas a buscar comida si Dios no te lo mandó. No estoy diciendo que no te muevas de esta iglesia, sino me refiero a aquellos que vienen a veces de otras iglesias que quizás vinieron a buscar pan aquí. Si es así, aclárate, decídete a dónde vas a estar plantado. O regresas a tu casa o quédate aquí, pero no andes dando vueltas, comiendo como si esto fuese un fast food, ya sabéis, comida rápida. Ya sabéis. Sino que tú debes estar plantado de otro modo. Moab te costará tus hijos, tus nietos, no lo sé. No puedes moverte sin más de donde Dios te puso, porque al final puedes morir en tierra ajena. Y Moab significa abandonar el sitio de donde Dios te plantó. Yo temo cuando escucho a alguien decir, yo sentí de Dios en irme a otro lado. Y casi cada domingo parece que sienta lo mismo. Pero yo digo, eso no se siente. Si uno está plantado o no está plantado, eso no se siente. Yo vengo todos los domingos aquí, por ejemplo, y no me planteo si siento o si no siento. Porque mi sentimiento, que dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre más que ninguna otra cosa. Tú has escuchado a una madre decir, yo a veces siento ser madre y otras veces no siento ser madre. Mamá, ¿qué comemos hoy? Hoy no siento. Todas las madres han sentido ser madres desde que empezaron a tener su bebé en su tripa, al cambiar pañales, toda su niñez. No creo que ninguna mujer, ninguna madre dijera, tengo muchas ganas de cambiar caca ajena. ¿Tú crees que lo sintió? Pues ya te digo yo que no.
pero Dios te plantó de una responsabilidad. Eso es estar plantado, eso es tener sentimiento de pertenencia. Porque ahí en Moab, Noemí quedó viuda y sin hijos por culpa de una mala decisión, seguramente de su esposo. Pero escucha ahora esta noticia determinante. Está casi semi-escondido en el pasaje de Ruth, en el versos 6 y 7. Pónmelo, por favor. Versos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice que un día se levantó Noemí y oyó que de donde ellos salieron, insisto, de donde ellos partieron, de Judá, había bajado el Señor para visitarlos. Y dice que les dio pan. Y por fin hay pan en la casa del pan. Porque, vuelvo a decir, en hebreo significa casa de pan. Y el pan era ¿qué? La prueba de la presencia de Dios. Es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Y cuando ella se entera de que había pan en la casa del pan, entonces ella dice que se levanta porque escuchó de que había pan y de que ya había pasado la prueba. El tiempo, la crisis ya había pasado. Y esto a mí me hace reflexionar que hay iglesias que se están vaciando por falta de pan, que se agachan para recoger migajas de hornos que están fríos, de pan que no se cuece hace ya bastantes años. Cuando la gente come migajas, cuando van a la iglesia y solo tienen un encuentro con el hombre y no come pan, entonces saldrá a correr por ahí buscando alimento. Y yo no estoy diciendo que se trate aquí de más campaña ni de más evangelismo. Esto no es marketing, porque lo único que atrae a la gente es el pan. Si hay pan en la casa del pan, huirán de Moab. Y cuando tú estás en Moab, en la tierra donde Dios no te mandó y tú hueles pan, entonces cruzas las fronteras. Todas las fronteras que tengas que cruzar, a nado, en patera, como sea. Y tú dices, yo quiero regresar de donde nunca me debí haber movido. Ahora Noemí está regresando con dos nueras, Ruth y Orfa. Ruth significa leal, significa fiel. Orfa significa obstinada. Así que nadie le ponga Orfa a su hija porque está diciendo todo el rato, ven con mamá, cabeza dura. No recuerdo a nadie que haya puesto a su hija Orfa, pero bueno, a lo mejor no busco el significado. Y dice que las tres regresan a donde hay pan por fin y llegan a la frontera de la decisión, a esa bifurcación donde uno tiene que tomar decisiones. Y Noemí cuando llega se sincera, tendría aproximadamente, pienso yo, entre 50 y 60 años, y les dice, mirad muchachas, ¿para qué me seguís? Vuestros maridos y mis hijos han muerto. Yo ya no puedo daros otros hijos y tampoco ibais a esperarlos, obviamente. Así que por favor, déjenme sola. Vosotras sois moabitas y no tenéis por qué venir conmigo a mi tierra en busca de pan. Eso lo dice verso 11 al 13. Y la Biblia dice que ambas lloraron, dice que alzando la voz. Pero Orfa besó a su suegra y regresó a Moab. Pero Ruth hace una declaración de aquellas magníficas. Este sería el mejor compromiso que jamás ningún consejo de anciano podría escuchar en la vida, compañeros. Le dice en el verso 16, Ruth dice, no me pidas que me aparte de ti nunca, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Te doy mi palabra de honor que solo la muerte nos podrá separar. Eso le dice Ruth a Noemí. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de que no iba a cambiar de parecer, no, dice el pasaje que ya no volvió a hablar nunca más de esto con ella.
porque Ruth tipifica esa generación que yo digo, quiero estar en un lugar donde hay pan, debajo de un árbol, debajo de un puente, pero yo quiero estar donde Dios me ha plantado, donde tú vivas, yo viviré. Y ahí volvieron la suegra y la nuera, cogida del brazo, y la gente, cuando las vio, se sorprendió, dijeron, ¿no es esta Noemí? Y ella dijo, mira, no me llames nunca más Noemí. A partir de ahora os pido que me llaméis Mara, que significa amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, verso 20. Y existía una ley en Israel que decía que cuando venía la siega, la cosecha, los labradores tenían que cosechar todo, pero no debían hacerlo a fondo. Había una ley que amparaba a las viudas que tenían que dejar el 1% de la cosecha sin quedársela. Dejarla tirada en el suelo. Para las viudas, esas migajas eran para las viudas. Era el único sustento que tenían y la misericordia de los hijos o de los yernos. Así que como no tenían derecho a la cosecha, iban detrás de los cosechadores, llenando sus canastos con migajas, con las sobras que quedaban en la casa del pan. Mi pregunta es, ¿tú qué decides? ¿Toda la cosecha? Entonces quédate donde Dios te puso. Las migajas, porque ya ves que sí, que Dios te dará las migajas, lo dice la palabra, lo hemos leído, es un derecho, el 1%. Pero si dices, no, yo quiero toda la cosecha. Yo quiero estar ahí cuando Dios visite a su pueblo. Yo quiero verlo. Yo quiero ser un testigo ocular cuando Él regrese. Sí, lo voy a pasar mal, voy a pasar hambre, voy a pasar dificultades, pero yo quiero estar cuando Él regrese. Yo quiero ser testigo ocular, quiero estar ahí en cada visitación. No quiero que me lo cuente nadie, no quiero verlo por YouTube. Yo quiero estar ahí cuando Dios visite la tierra. Quiero la gran cosecha. Decir, Señor, te hemos esperado semana tras semana. Domingo tras domingo te hemos esperado, lo hemos pasado muy mal, pero seguimos aquí. Quiero terminar con Santiago capítulo 5, versos del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que el Señor nos ayude.